En este video aprenderás cómo algo tan pequeño como un átomo puede liberar una energía capaz de destruir una ciudad entera. Todo comienza con la materia, que está hecha de partículas tan diminutas que ni siquiera se pueden ver con un microscopio común. A esas partículas se les llama átomos. Cada átomo está formado por un núcleo en el centro y unas partículas que giran a su alrededor, llamadas electrones. El núcleo es como el corazón del átomo. Dentro de ese núcleo hay dos tipos de partículas: los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que no tienen carga. Los electrones giran alrededor del núcleo, como si fueran planetas girando alrededor del Sol. Cuando los electrones se mueven, se genera algo que conocemos muy bien: la electricidad. De hecho, toda la electricidad que usamos proviene del movimiento de electrones entre los átomos. Pero el verdadero poder del átomo no está en los electrones, sino en su núcleo. El núcleo está unido por una fuerza tan intensa que se llama fuerza nuclear. Esa fuerza mantiene unidos a protones y neutrones, aunque se repelan por tener cargas parecidas. ¿Te imaginas cuánta energía debe haber ahí guardada para mantenerlos juntos? Esa energía, si se libera, puede ser gigantesca. Y ahí comienza nuestra historia de las bombas. El físico Albert Einstein, con su famosa ecuación E=mc², energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, demostró que una pequeña cantidad de masa podía liberar una enorme cantidad de energía, lo que fue fundamental para entender y desarrollar la fisión nuclear, que es el proceso de dividir un átomo. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos descubrieron cómo romper el núcleo de un átomo. Se dieron cuenta de que si un neutrón golpeaba el núcleo de un átomo de uranio, éste se partía en dos, y al hacerlo, liberaba más neutrones y una enorme cantidad de energía. Lo sorprendente es que esos neutrones liberados podían golpear otros núcleos cercanos. Entonces, esos también se rompían, liberando más energía y más neutrones. A ese efecto se le llama reacción en cadena. Si la reacción se controla, se puede usar para producir electricidad en una central nuclear. Pero si no se controla, ocurre una explosión devastadora. Así nació la bomba atómica. La primera bomba atómica se probó en 1945 en el desierto de Nuevo México. Pocos días después, cuando Japón no quería rendirse ante los aliados, dos bombas fueron lanzadas sobre dos de sus ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Cada una liberó una energía equivalente a miles de toneladas de dinamita. La luz de la explosión fue tan intensa que las sombras quedaron grabadas en las paredes. Todo eso provino de un solo átomo, que se dividió en millones de reacciones en cadena. Increíble, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí, porque años después los científicos lograron crear algo todavía más poderoso. Después de la bomba atómica, los científicos pensaron: ¿si romper un núcleo libera energía? ¿Qué pasaría si en lugar de romperlo, los juntamos? Y así descubrieron el proceso contrario: la fusión nuclear. La fusión ocurre cuando dos núcleos muy pequeños, como los del hidrógeno, se unen para formar uno más grande, como el del helio. Ese mismo proceso ocurre en el Sol. Sí, el Sol brilla porque millones de núcleos de hidrógeno se fusionan cada segundo. La cantidad de energía que se libera es muchísimo mayor que la de la fisión. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Intentaron reproducir esa reacción aquí en la Tierra, y lo lograron, pero con un costo enorme. Para que ocurra la fusión, se necesita una temperatura más alta que la del propio Sol. ¿Cómo se consigue? Usando una bomba atómica como detonante. Así nació la bomba de hidrógeno o bomba termonuclear. Esta bomba no solo divide átomos, también los fusiona. Por eso su poder destructivo es miles de veces mayor que el de las primeras bombas. Pero la energía nuclear no solo se usa para destruir. En las plantas nucleares, la fisión se controla cuidadosamente para generar electricidad. Un solo kilo de uranio puede producir más energía que toneladas de carbón o petróleo. Sin embargo,
Esta energía también deja residuos radioactivos muy peligrosos. Por eso su uso requiere mucha responsabilidad. Entonces, la energía del átomo es una de las más poderosas del universo. Puede iluminar ciudades enteras o destruirlas en segundos. Todo depende de cómo decidamos usarla, pero se deben usar con extrema precaución. Chernóbil es uno de los ejemplos más conocidos del uso peligroso de la energía nuclear. Ocurrió en 1986, en una planta nuclear de la Unión Soviética. Ahí se generaba electricidad mediante reacciones de fisión. Una falla en el sistema de seguridad provocó una explosión en uno de los reactores. El accidente liberó grandes cantidades de radiación al ambiente. Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Esa zona sigue siendo inhabitable hasta hoy. Aunque muchas veces se asocia la energía nuclear con destrucción, también tiene usos muy beneficiosos. La energía que se libera del núcleo del átomo puede aprovecharse para generar electricidad. En las plantas nucleares, los científicos controlan las reacciones de fisión para producir calor. Ese calor se usa para calentar agua y crear vapor que mueve turbinas, igual que en una planta eléctrica convencional. La diferencia es que una pequeña cantidad de uranio puede producir tanta energía como toneladas de carbón. Además, al generar electricidad, no se produce humo ni gases contaminantes. Por eso se considera una fuente limpia. La energía nuclear también se utiliza en la medicina. Los llamados isótopos radiactivos se usan para diagnosticar enfermedades, como en las gammagrafías. También se emplean en tratamientos contra el cáncer, destruyendo células malignas, sin dañar las sanas. En la agricultura, la radiación controlada se usa para eliminar plagas o conservar alimentos por más tiempo. En la exploración espacial, las sondas que viajan lejos del Sol usan pequeños reactores nucleares para obtener energía. Los submarinos y algunos buques utilizan reactores nucleares para navegar durante años sin necesidad de recargar combustible. Y en los laboratorios de todo el mundo se experimenta con la fusión nuclear. La fusión, a diferencia de la fisión, une núcleos ligeros como los del hidrógeno para formar otros más pesados. Esa reacción es la misma que ocurre en el Sol y libera enormes cantidades de energía limpia. Si los científicos logran controlarla, la fusión podría darnos una fuente casi infinita de energía sin contaminación ni residuos peligrosos. Entonces, aunque la energía nuclear puede ser peligrosa, también puede ser la clave para un futuro más limpio y sostenible. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Comprensión. ¿Qué partes componen un átomo? ¿Qué diferencia hay entre fisión y fusión nuclear? ¿Qué papel juega el Sol en las reacciones de fusión? Inferenciales. 4. ¿Por qué crees que la energía nuclear puede considerarse tanto una bendición como una amenaza? 5. ¿Qué ventajas y riesgos tiene usar la energía nuclear para generar electricidad? 6. ¿Cómo se relaciona la fuerza nuclear con la idea de responsabilidad científica? Opinión personal. 7. Si dependiera de ti, ¿usarías la energía nuclear como fuente principal de energía para México? ¿Por qué?